Decirle que la clase que empezó el hermano Roberto aquí el martes fue muy interesante. Wow, fue una cosa tremenda. Cuántas cosas hay atrás del sistema de audio, es más de lo que ustedes se pueden imaginar. Y la verdad que el hermano tiene una facilidad muy linda para poder explicar. Vamos a ir a Isaías capítulo 8 en esta mañana. Isaías 8. Vamos a estar enfocados en dos versículos, el 12 y el 13, pero vamos a ver algunos antes de que lleguemos al 12 y el 13, pero vamos a estar enfocados en estos dos en esta mañana. Cuando uno lee la Biblia, desde el Génesis hasta el libro del Apocalipsis, he notado que a pesar de las promesas tan grandes que Dios nos da, tan lindas, tan poderosas, son muy pocos, pero muy pocos los que disfrutan de estas promesas y la aprovechan para sí. Mirando prácticamente la Biblia entera, yendo desde el Antiguo Testamento en adelante, por ejemplo, los reyes que gobernaron en Israel, el reino del norte o el reino de Israel, fueron 21 reyes en total. Uno solo de esos 21, más o menos, hizo la voluntad de Dios. Del reino del sur, el reino de Judá, que fueron 20 reyes, 3 solamente hicieron lo que estaba agradable a los ojos de Dios. De 2 espías que fueron a recorrer la nación para ver la tierra que Dios había prometido, 10 regresan con noticias bien negativas y solamente 2 disfrutaron de lo que Dios había dicho, lo que había prometido. Encontramos los profetas mayores, cuando hablamos de profetas mayores, por la cantidad de capítulos que pueda tener un libro: Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, profetas mayores. Los profetas menores es menos el contenido, pero todos ellos trajeron lo que es un mensaje de castigo y después de esperanza. Pero en sí el profeta, fíjense en los profetas, hablaron más bien del desvío y el descuido de la nación de Israel para con las cosas de Dios. Vemos que Israel se va a endurecer hasta el tiempo de la gran tribulación, según lo que podemos ver nosotros en la palabra de Dios. Y cuando vemos eso, vemos tanto tiempo perdido a una nación que ha sido llamada para resaltar sobre todas las naciones, al igual que la iglesia. El tiempo que perdemos es un tiempo en el cual hay otro, el enemigo de nuestras almas, que aprovecha ese tiempo bajo el descuido nuestro. El Señor Jesucristo había hablado de que la mies es mucha, pero los obreros son pocos, son muy pocos. El Señor está hablando del camino angosto, que muchos entran por él y que son muy poquitos los que entran por el camino por el camino estrecho. El angosto, son muy poquititos los que entran por él. Fíjense, la actitud del rey Acaz que vimos la semana pasada, ¿te acuerdas un poco? Es prácticamente la decisión que muchos de nosotros como creyentes tomamos hoy en día. Dios tiene tanto para darnos. Cuando leemos la palabra de Dios, vemos que es tanto lo que Él quiere darnos a nosotros y somos muy pocos los que aprovechamos todas las cosas que Dios nos quiere dar. Fíjate que el Señor dijo: van a tener poder de lo alto. Dijo que si tenemos y estamos faltos de sabiduría, que la va a dar en abundancia. Tenemos al Espíritu Santo, quien es nuestro guía hacia toda la verdad. El Señor nos dice: sean llenos del Espíritu Santo, no entristezcamos al Espíritu Santo, no apaguemos al Espíritu Santo, porque eso lo único que representa es que vamos a estar
dedicados en otras cosas que no son las que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Pero no son muchos los que están disfrutando el día al día con Dios y sus promesas. Y por ese resultado de esa indiferencia que tenemos, las tinieblas han avanzado más y más. Y no sé si te has dado cuenta, hoy estaba mirando precisamente en el día de ayer, en Israel, en Jerusalén, allí al lado del templo, se va a celebrar lo que es el Día de los Homosexuales. Había lo que es un desfile. Y el fin, podemos darnos cuenta, basado en todo lo que hemos estado mirando, el fin está bien cerca. Está bien cerca. En los versículos 6 al 9 de Isaías 8 nos dice lo siguiente. Y este es el pueblo de Israel que, fíjense en cómo se expresa Dios con respecto a la actitud de este pueblo. Por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Rezín y con el hijo de Remalías, he aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, impetuosas y muchas, esto es, al rey de Asiria, con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas, y pasando hasta Judá, inundará y pasará delante y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emanuel. Reúnanse en pueblos y sean quebrantados, oigan todos los que son de lejanas tierras, cíñanse y serán quebrantados, dispónganse y serán quebrantados. Y vemos aquí que el desechar a Dios tiene un costo muy alto, muy alto. El Señor entonces aplica su castigo usando precisamente a naciones enemigas como instrumentos suyos para poder disciplinar a una nación de un corazón extremadamente duro. Es en estos momentos que nosotros tenemos que buscar a nuestro Dios. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué debemos de hacer en momentos como estos? Pues vamos a ver el versículo 12 y 13, donde vamos a estar enfocados en este día, en el mensaje. Y dice, no llamen conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni teman lo que ellos temen, ni tengan miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santifiquen, sea Él el temor de ustedes, y Él sea el miedo de ustedes. Ahora, vemos acá, en versículo, estos dos versículos, nosotros encontramos en primer lugar que debemos de santificar al Señor, y santificarlo ¿de qué manera? Fíjense en que está diciendo allí, sea Él nuestro temor, sea el temor de nosotros, sea Él al cual tengamos que tener este miedo o reverencia, que es en definitiva lo que Dios está buscando para nosotros. Miedo en el sentido, para el pecador sí tiene que tener miedo porque el juicio viene sobre aquellos que van en contra de su voluntad. Tiene que tener miedo porque la vida eterna de una persona que rechaza a Dios y a Cristo Jesús tiene una eternidad perdida completamente, en un lugar de tormento por toda una eternidad. Entonces, sí debe de tener miedo. Pero para el creyente es un poco distinto. Para el creyente es un poco distinto. En Hebreos capítulo 12, versículos 28 y 29, nos dice de que este Dios tiene un reino inconmovible. Al tener ese reino inconmovible, nos dice el autor a los hebreos que Él reina por siempre, por toda una eternidad. Nos dice, estén agradecidos a este Dios. Y el autor sigue diciendo, sírvanle, agrádenle con temor y reverencia. Y esto es exactamente lo que Dios está esperando de nosotros como hijos suyos, de tener la reverencia que este Dios merece. Y mis hermanos, quiere decir que tiene que haber una motivación para rendirnos ante Él, que es un Dios tan bueno y un Padre tan amoroso con nosotros. Salomón allí en Eclesiastés y en el libro de los Proverbios, él dice que el principio de la sabiduría es el temor a
Jehová. El principio, si queremos ser sabios. Porque el asunto está, si no entendemos quién es este Dios, o no tenemos un completo entendimiento de quién es este Dios, y no desarrollamos en nuestra vida espiritual lo que es un temor reverente, nunca vamos a poder alcanzar sabiduría de acuerdo a lo que Dios nos dice. Fíjense, vamos a ir a Deuteronomio en el capítulo 10. Quiero compartir con ustedes algunos versículos. Deuteronomio capítulo 10, el verso 12, después el 20 y el 21. Capítulo 10, verso 12, 20 y 21. Y nos dice allí: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Verso 20 y 21. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás, y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza, y Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Fíjense en que el temor reverente a Dios, de acuerdo a lo que estamos viendo aquí en Deuteronomio, hacia Dios, tiene que ver en nuestra base cómo caminamos. Y cuando hablamos cómo caminamos, tiene que ver nuestro diario andar, cómo hablamos, cómo actuamos, cómo estamos nosotros procediendo de acuerdo a aquello a lo que nosotros somos. Porque si somos hijos de Dios, nuestro diario caminar tiene que reflejar lo que es la persona de Cristo Jesús. Lo que es ser conformados a la imagen. El temor es poder entender cuánto odia Dios el pecado. Es tener entendimiento que si Dios odia el pecado, que si Dios trató el pecado de una manera, ¿saben qué? Que su propio Hijo tuvo que venir a la tierra a hacerse pecado por nosotros, mis hermanos, y si el juicio, la ira de Dios cayó sobre su Hijo, tenemos que entonces poder entender a este Dios. Es poder mirar y observar lo que representa el pecado y de tener temor al juicio, porque nos dice que todas nuestras obras, un día, el Señor va a llamarnos a cuentas. Sabes, allí en Hebreos 12:6, ¿te acuerdas? Dice que el que Dios ama, disciplina, lo azota. Y una de las cosas que yo noto es que el temor a la disciplina previene que nosotros cometamos errores. ¿No es cierto? Quiero compartirles una cosa. No está mi mamá, así que voy a aprovechar que no está aquí. Y por ahí no sé si va a escuchar, pero después, porque a ella no le gusta que yo cuente esta historia, se pone enojada cada vez que la cuento. Pero yo tenía 3 años de edad en Puerto Rico y me acuerdo que no sé qué sanganada habré hecho y mi mamá salió corriendo, buscó una correa y yo riéndome, salí corriendo, me metí abajo de la mesa y me mataba de la risa. Y mi mamá estaba desesperada queriéndome sacudirme con la faja o con el cinturón. Y yo de picarón salí corriendo bien rápido, me fui al cuarto, sabía dónde ella colgaba sus correas, así que agarré una correa, me fui nuevamente abajo de la mesa y mi mamá desesperada queriéndome fallar. Le vuelvo a repetir, no sé qué habré hecho, pero algo malo habré hecho porque estaba bien enojada. Y mis hermanos con la correa, yo le empecé a sacudir las piernas a ella. ¡Paf, paf, paf! ¡Oh! Encima me reía y ella iba acumulando un enojo que yo miraba que los colmillos se le iban creciendo. Bueno, ella se cansó, no me pudo alcanzar porque era muy rapidito, se nota. Entonces abandonó. Y yo salí afuera a jugar con mis amigos y a las 4 de la tarde toco la puerta. Y mi mamá abre la puerta y me mira con una sonrisa. Pero yo, imagínense, yo con mis 3 años, bien picarón, la empiezo a inspeccionar de arriba para abajo a ver si había algo escondido. Entonces ella estaba así como sonriendo. Ella dijo, se olvidó. Atrás de la puerta estaba mi papá y había aceitado bien el cinturón. Mis hermanos, cuando yo entré, ¡plaf! Pegué un grito que usted no se imagina.